los congresistas Sergio Tejada de Canaperú y Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular. Congresistas, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Las palabras de ayer del presidente han sorprendido, creo, a todo el mundo. Quizás a la propia gente de Canaperú da la impresión, porque es un empleo de un objetivo, una cosa que un poco que saca del cuadro a todo esto. La gente se pregunta, ¿esto está fríamente calculado? ¿Esto de alguna manera es lanzar una piedra en el agua para que se mueva el agua en círculos concéntricos y en esos círculos concéntricos se vean mucha gente mojada o con necesidad de protegerse del agua? Sergio. No creo que haya sido esa la idea, ¿no? Ayer ha sido un día particular, se cumplían 14 años de la renuncia por fax Alberto Fujimori fuera del país. Era un día que se recordó bastante aquí en el país, pero además hay que recordar que hay una serie de hechos que ahora se pretenden ocultar por parte del fujimorismo, ¿no? Una serie de operadores que se pretenden ocultar y el presidente ha manifestado evidentemente su molestia, ¿no? Por ejemplo, por este caso de López Meneses, cuando este es un personaje que trabajó con la bancada fujimorista, que fue parte de la red del montesinismo. Se refería al presidente al caso Belaún del Ocio y por eso es que respondió así. El caso de López Meneses es... Sí, bueno, voy por ahí, pero de hecho él hizo referencia a López Meneses de cómo un personaje vinculado al fujimorismo ahora se trata de presentar como si hubiera sido cercano al gobierno, ¿no? Entonces hizo un poco de memoria también de lo que significó el fujimorismo en la década del 90 y deslindó totalmente, por supuesto, con Martín Belaúnde y ha dicho lo que ha venido repitiendo además, ¿no? Que si no se pone a derecho será capturado, igual como las capturas importantes que hemos tenido, que por cierto no se veían antes, porque yo no recuerdo en anteriores gobiernos capturas importantes o desarticulaciones importantes de redes de corrupción. Alejandro Aguinaga, sí. primera intervención. Después gracias, vamos. Chema. Nada justifica las declaraciones del jefe del Estado llenas de grosería, inadecuadas, impropias para quien personifica la nación. Hacer o señalar orígenes de cloaca al partido fujimorista, que tiene 25 años de existencia y que justamente en estos momentos, a través de su lideresa, viene encabezando la intención de voto. Yo sí le voy a señalar la historia al señor Humala, porque aquí no le voy a levantar ningún infundio. El fujimorismo, Chema, nace de las entrañas del pueblo, en ese proceso electoral donde se derrota a Vargas Llosa y que como consecuencia de todo ello, el señor Vargas Llosa no se ha podido recuperar de ese trauma. ¿Y dónde nace el humalismo? El humalismo nace de una llamada telefónica de Montesinos del velero Carisma al fuerte Arica, y ahí están consignadas, que revisen la historia, 4 llamadas ese domingo, una a las 10:29 de la mañana y 3 después, y que permitió justamente que se presente como asonada golpista este Locumbazo, que no tradujo sino un paseo en las sierras de Locumba para poder cubrir la fuga de Montesinos en el bolero Cari. Esos son los orígenes, y que nieguen la historia. Ese es el verdadero origen del humanismo. Otro origen del humanismo en los fondos inadecuados. O sea, son algo así como primos hermanos, el fujimorismo y el nacionalismo. Seríamos amigos, ese fue el origen. El mismo padre. Pero lamentablemente, mire congresista Tejada. Caen en un ridículo con estos pleitos. No, pero mire, Patricia, ese es precisamente... Por Dios. Eso es lo que ha conseguido el presidente. Que la discusión, que él mismo decía, debía el Congreso llevar a otros niveles, no ver el caso de Belaún del Ocio, que era una tontería, y discutir grandes temas de Estado del presidente, lo dijo la semana pasada. Él, con su declaración de ayer, pone así la discusión en ese nivel. ¿Quién lo ha conseguido? El presidente de la República. Sergio. No, bueno, vamos a entrar nosotros en el debate del presupuesto, del nuevo paquete económico. Son temas que están ahora en el debate que son muy importantes, ¿no? Depende de nosotros también que continuemos ese debate. Pero naturalmente tenemos diferencias. Nosotros surgimos en contra de lo que significó el fujimontesinismo. El levantamiento fue justamente para mostrar que había un sector de militares que no iba a pasar por esta red que se creó lamentablemente en el fujimorismo en las Fuerzas Armadas
y que había que plantear la política de una manera diferente. Recordemos que Alberto Fujimori también era bien agresivo con los partidos políticos que él llamaba tradicionales, con la izquierda, que acusaba de terrorista, que atacaba a medio mundo, ¿no? Creo que el presidente más bien suele ser bien cauto y suele estar... El presidente Humala se quiere parecer a Alberto Fujimori, estamos todos fregados. No, yo más bien lo que digo es que el presidente más bien es bastante cauto y evita entrar en las peleas diarias, pero bueno, ha tenido un pronunciamiento político. Gracias a Dios, y yo lo digo con toda sinceridad, gracias a Dios el fujimorismo no es lo que era y el nacionalismo tampoco es lo que era, pues, ¿no? Porque está preso el señor Fujimori, que pertenece a una época oscura del fujimorismo, y está preso Antauro Humala, que pertenece a una época oscura del nacionalismo. Acá lo que las personas quieren es que sean capaces de trabajar juntos en favor del país en un congreso y que no se estén sacando estas acusaciones que ya, la verdad, es verdad, el presidente empieza una discusión ridícula, pero... pasamos la página. Me parece que el fujimorismo podría darle un ejemplo de educación no respondiéndole en los mismos niveles. Bueno, ofensas de esa naturaleza merecen una respuesta, discúlpame. No puedes tampoco estar volteando la cara y recibir otra cachetada. Aquí hay que señalar, y nosotros no estamos insultando. Eso que te señalo... El fujimorismo también cacheteó cacheteó con portada de... Perdóname, Patricia, de Alma, no podemos aceptar infundios de esa naturaleza, y sobre todo viniendo de un presidente que se muestra pusilánime ante todos ustedes, la prensa nacional, y no les da declaraciones, y junta a la prensa extranjera para mostrarnos que como un orate, un hombre cavernario. Eso no quiere el país, Chema. El país quiere realmente un estadista que se comprometa con el desarrollo. Lo que pasa es que ahora se están pretendiendo generar maniobras de encubrimiento. De un lado, porque ese también es el origen del humanismo, de estos aportes indebidos, de gente que ha recibido como canje estos aportes y que no tienen manera de justificar. Muchos de ellos están en el CIS, en los programas sociales, que no tienen manera de justificar aportes de 120.000, 130.000. Y ahí tenemos el caso Belaún del Ocio y del señor Rivera Hidrogo, que como canje han recibido obras por 150 millones de soles. Eso es una realidad y eso tiene que esclarecerse y no cobijarse detrás de la falda de la prensa extranjera. Esto, Sergio, es una forma de evitar que se toquen estos temas, porque se objeta que se formen comisiones donde haya fujimoristas, pero el fujimorismo y Gana Perú están tascos en el Congreso en votos, más o menos. No hemos objetado que esté el fujimorismo, tiene que estar, porque además hay un criterio de proporcionalidad y pluralidad que establece el reglamento. Claro. Y hemos votado a favor, además, de la conformación de todas las comisiones investigadoras. Se opusieron fuertemente a esta, pero hubo un cambio de pareceres, dicen que, bueno... Pero lo que sí nos oponíamos era que presidan la comisión. Eso, congresista Tejada. El presidente de la República, que es el presidente del Ejecutivo, ha dicho, le da una orden al Congreso o a su bancada, nos parece. Ha dicho, el fujimorismo no puede presidir esa comisión. No, ha sido una opinión, ¿no? Es una opinión nada más. Claro, no puede dar una orden al Parlamento. Digamos, de alguna manera la consecuencia de esto, Sergio, es dinamitar la Comisión López Meneses, ¿o no? Lo que ocurre es que la Comisión López Meneses se ha dinamitado sola, ¿no? Porque resulta que López Meneses no es investigado, hasta ahora nadie sabe de qué vive, a qué se dedica, y todo es tratar de citar al presidente para vincularlo con un personaje que no viene de nuestro gobierno, un personaje que fue del fujimontesinismo y que estuvo en la bancada fujimorista en el año 2000. Me hace acordar a una comisión en la que también se citó un expresidente y tampoco se pudo hacer absolutamente nada. O sea, disculpe, señor Tejada, pero quien escupe al cielo... Todas las comisiones son malas menos la mía, está diciendo usted. A ver, el presidente también ha dicho, todos son corruptos menos yo. Ninguna aclaración, ya no sirve todo lo que investigó. A ver, señores, eso no es así. Pero primero, es eso, todos son malos menos yo, y eso ha dicho el presidente. Todos son corruptos menos yo. Cuando culminan los gobiernos, siempre hay comisiones investigadoras. Ha pasado con el primer gobierno de García, con el gobierno de Fujimori, con el gobierno de Toledo, con el gobierno de García. Y si se forma una comisión que quiere investigar la gestión de gobierno del presidente Ollanta Humala, por supuesto que no se va a oponer. Esa es una situación diferente, que se trata de vincular al presidente con un hecho que no tiene ninguna relación con Palacio, y se trata de estirar a como dé lugar para decir... No, lo de López Meneses, para decir López Meneses no es fujimorista, es nacionalista. Para nosotros es una locura y nos ofende naturalmente. La corrupción atraviesa gobiernos, partidos... No, es verdad que no es nacionalista, pero sí es verdad que la policía, todos los patrulleros que estaban afuera ocurrieron durante el gobierno nacionalista. Y ahí hay algo que eso se está investigando, ¿no? y se han tomado ya una serie pretendemos de medidas, desviar la atención, querido Sergio, pero los actos que se investigan en este momento, los actos delictivos, supuestamente,
son realizados en este gobierno. La vigilancia sobredimensionada a la casa de López Meneses es en este gobierno. La asistencia de López Meneses a las grandes ceremonias de los altos jefes policiales es en este gobierno. Pero por supuesto ya están identificadas las personas que eran sus la situación amistades. de Belaún del Ocio es en este gobierno. ¿Sabe qué pasa? Los contratos de Belaún del Ocio a través de centros capilares a la primera dama, ¿sabe qué pasa, donde no se puede justificar, es en este gobierno. El que no se es en cae este gobierno. resbala en estas discusiones, porque Así. resulta que estas personas habituadas a estas redes de corrupción han venido trabajando hace años. Entonces sí, López Meneses tiene todos estos privilegios, pero digamos que ustedes son el padre de la criatura, entonces no tiene sentido estarse acusando de esa forma, sino hacer una investigación seria y encontrar responsables. Bueno, algo que sí y con quería- Orellana pasa exactamente lo mismo, viene actuando con impunidad desde hace por lo menos 8 años, así que ahí le cae a un montón de gente, ¿no? Comienza justamente con la siembra de la esposa en el gobierno de Toledo, ¿no? En la entraña de poder en Palacio de Gobierno. incluso. Entonces, esta actitud es ridícula pero- porque todos están metidos en la, estamos los gobiernos están metidos en la colada. perdiéndonos en este tipo de acusaciones que tienen que trabajar las instituciones que tienen que investigar. Oye, Pero nos olvidamos tantas a cosas este buenas paso, también. Pero a ver si me... Sergio, brevísimo, Sí, que tengo que cerrar. Porque... sí, si me permites. Sí, dale. En este gobierno se han desbaratado varias redes de corrupción. Se han hecho capturas importantes. Ahí está Benedicto Jiménez, que ha tenido que ser capturado 2 veces por una medida de un juez que fue bastante cuestionada. Orellana, que ha sido capturado. La red de Ancash, que ha sido desarticulada. El presidente regional de Madre de Dios, que está ahora con captura. El de Tumbes. En otros gobiernos yo no sé qué captura importante hubo. Mira, Aritomi, Rosa Fujimori, o el caso Appengein, no está en el país. No sé qué otra captura importante. Ese caso Appengein que tú lo dices ha sido archivado X a la N veces porque se ha demostrado que todos esos apoyos que vinieron a través de una ONG que sí hizo colegios, no como otras ONG que lo único que se han dedicado es a gaspiar dinero, pero ya a esa novela se le tiene que poner un alto. Tenemos que llegar, efectivamente, tenemos que llegar hasta acá. Lamentablemente el tiempo nos ganó. Se van ustedes ahora al Pleno. Así es. A discutir civilizadamente. El llamado paquete económico, palabra que no le gusta al ministro Segura. Conjunto de medidas. Con el conjunto de medidas, el abanico de medidas, en fin. Pero van a ver también la conformación de la comisión Belaún del Ocio, ¿no? Sí. Así es. Las medidas económicas, ¿sí, no? O tal vez, Sergio. Sí, No, por yo supuesto. creo que ¿O no? sí. Yo creo que sí. Hay varias cosas. Alejandro. Por supuesto que sí, son importantes porque va a traer un flujo de dinero, hemos pero logrado más la importante es coincidencia. tocar la producción. La comisión... Le hemos dicho al ministro afuera, Sí, usted sí, lo he está visto tocando claro. medidas de justamente de flujo económico, pero Pero es que necesitamos medidas de producción. queremos platita ahorita también. Para empresas y personas, que eso es lo Sí, importante, ¿no? claro. No todos son las empresas. El tema Belaúnde, la comisión Belaúnde. ¿Quién la Sergio, preside? marca el cuadradito, por favor. No, la puede presidir la oposición, por supuesto, ¿no? Pero Alejandro. de manera seria. Alejandro. Sí, yo creo que siempre hemos sido postergados en este gobierno desde la Comisión de Fiscalización, que por práctica parlamentaria le correspondía al fujimorismo. Ahí siempre se ha tratado de hacer medidas de encubrimiento que esperamos que esta vez se bueno. abran y salga la verdad. Señores, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Gracias por haber estado en el programa. Y dejen de pelear. Muy buenos días. Por favor. No vayan a pensar que no les hemos puesto tazas de café ni vasos de agua para que no se los tiren. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa y al regresar el congresista Caso Guairi en el tema económico. ¿Por qué? Porque el paquete iba a decir, sí, digo yo paquete, con protesta el ministro de Economía y Finanzas, la palabra tiene que ser aprobado por el Congreso con carácter de extrema urgencia, dirían muchos. Ya volvemos. Ya volvemos.